¿Cómo es que el término que decía el hermano? Es un concepto, algo así decía. Pero la Biblia dice que la verdad es Jesús. Él es la única verdad. Solo en Él está la verdad. Por eso es que Juan, cuando hablaba acerca de Jesús, ¿verdad? Él decía estas palabras. Dice allá en San Juan, en el capítulo 1, dice, refiriéndose a Jesús, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14. 1:14. Ajá. San Juan 1:14. Ese, que ya yo no veo bien. Dice, y aquel verbo fue hecho, ese no es. ¿Hace que está leyendo? A ver, lea. Aquel verbo fue hecho carne, es decir, la palabra se hizo carne. Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo. Fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, queremos nosotros estar seguros que estamos en la verdad, porque mucha gente pregunta esto. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad?, preguntaba Pilato. La respuesta es sencilla. Es Jesús. Él es la verdad. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Porque estamos en Jesús y Jesús está en nosotros. ¿Y cómo estamos seguros que Jesús está en nosotros? Porque ya no somos lo que éramos antes. Porque Él transformó nuestra vida. Él cambió nuestros pensamientos, cambió nuestras actitudes. Una obra perfecta en la vida de la persona que ha conocido la verdad, que ha conocido a Jesús. Y la persona misma es testigo de esa obra que ha experimentado en su vida. La gente ignora esto y la gente piensa, no, es que te metiste a esa religión y te lavaron el cerebro, porque ven que la persona cambió. Ya no es borracho, ya no es boquisucia, ya no es mujeriego, ya no es comprachance, ya no anda en esas prácticas sucias que anda la persona. Dice que ellos andan así por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero cuando usted ha venido al conocimiento de la verdad, ya no es la misma persona. Ahora usted siente amor por las cosas de Dios. Ahora usted siente el deseo de obedecer a Dios, de servir a Dios, de buscar las cosas del Señor. Usted no siente como una opresión el obedecer a Dios, sino usted se goza de poder hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la obra de Dios está en su vida. Jesús está en su corazón. Y es lo que decía Jesús. Conoceréis, dice, la verdad, y la verdad os libertará. Lea desde el versículo anterior, 6, capítulo. Amén. Lea el versículo anterior. $32. Jesús le decía a los judíos, dice que le habían creído,
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, nosotros descubrimos a Jesús a través de su palabra. Ahí en su palabra Él se da a conocer. Ahí en su palabra Él se manifiesta lo que Él es, lo que Él quiere que seamos, lo que Él busca en nosotros. El propósito de Él para nuestras vidas es a través de su palabra. Ahí es donde nosotros lo podemos conocer. Por eso es que nosotros debemos de amar la palabra de Dios. Nosotros sacamos tiempo para muchas cosas. Y últimamente el tiempo mayor lo ocupamos con ese aparatito. Cada vez que nos desocupamos, ¿para dónde tiramos? Nos sentamos, buscar. Cada momento que tenemos, se lo dedicamos a ese aparatito. Pero ¿qué tiempo de nuestro día, de nuestro diario vivir sacamos para leer una porción de la palabra del Señor? Casi muy poco. ¿Cuántos dicen amén? Poquitos dicen amén porque saben que es verdad. ¿Sí? Poco. No hay tiempo para leer la palabra, hay tiempo para tantas cosas, pero es en la palabra de Dios que nosotros podemos conocerlo a Él. Conocemos su amor, conocemos su bondad, conocemos su propósito. Dice que todas las escrituras dan testimonio de Jesús. Por eso decía el Señor, escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y mire, cuando Jesús le estaba hablando de las escrituras, no le estaba hablando del Nuevo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Le estaba hablando del Antiguo Testamento, pero es que el Antiguo Testamento, la esencia de todo el Antiguo Testamento está en Jesús. El centro de toda la Biblia es Jesús. Todos los sacrificios que se hacían en la antigüedad estaban significando a Jesús, estaban simbolizando a Jesús, nos estaban mostrando a Jesús. Cuando Abraham llevó a su hijo a sacrificar, ahí estaba una figura del sacrificio de Jesús. Cuando José fue vendido por sus hermanos, ahí estaba mostrando cómo fue Jesús vendido por 30 piezas de plata. Y exactamente por 30 piezas de plata vendieron a José. Todo eso es un simbolismo, todo eso lleva a Jesús. El pueblo hebreo que fue rescatado de la opresión de sus opresores, de Egipto, de Faraón, cómo el Señor los libertó con mano fuerte. Ahí esa libertad está simbolizando la libertad que hoy hemos encontrado en Jesús. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos lleva a esa Jesús, nos testifica de Jesús. Y por eso el Señor le decía, si vosotros permaneciereis, dice, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis a través de su palabra, dejándonos enseñar por Él. Porque discípulo significa una persona que es enseñada de su maestro. Y Él es nuestro maestro, ¿verdad? Él es el que nos enseña, dice su palabra. Y serán todos enseñados de Dios. ¿Cómo somos enseñados de Dios? A través de su palabra. Es aquí donde nosotros somos enseñados de Dios. Entonces dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿De qué nos liberta la verdad? Del error, del engaño, de la mentira. La gente vive esclavizada en el error, creyendo en cosas vanas, adorando cosas muertas, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, como dice la palabra del Señor, y viven esclavizados en eso. Hombres intelectuales, hombres sabios, científicos, hombres de mucha letra, pero ignorantes, porque se atreven a cargar un muñeco de eso y atribuirles poderes que no tienen. Sí. Entonces, la mentira esclaviza, la mentira subyuga, la mentira cautiva, la mentira mantiene a la persona ciega, y así quiere tener Satanás al mundo.
en esa ceguera espiritual, que no vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué usted cree que en la Edad Media se prohibió la lectura de la Biblia? Usted sabe que pasaron muchos siglos que era prohibido tener la Biblia. Y se consideraba como uno de los delitos más graves en la Edad Media tener una Biblia. Porque al enemigo no le convenía que la gente conociera la Escritura. Y ahí fue donde se introdujeron todas esas herejías de un falso cristianismo. Y se sacó la Biblia, se trató de sacar la Biblia, pero como Dios es el que tiene control sobre esto, Él no permitió eso. Y a pesar de toda la oposición del enemigo, siempre la Biblia se ha mantenido. Sí. A la hora como el enemigo no la puede sacar de circulación la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué está haciendo ahora? ¿La está cambiando? Vaya a ver esas versiones modernas, hermano. Están anulando muchas partes esenciales del Evangelio. La divinidad de Jesús, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo. Están anulando prácticamente las cosas esenciales que nos muestra la Biblia, porque ya no la pudo sacar de circulación el enemigo, que era el objetivo principal de él. Que nadie conociera de esta palabra, porque era la única manera que entonces se puede llevar a la gente a la ignorancia. Por eso es que nosotros tenemos que mantener esa palabra que nosotros hemos recibido. Nosotros no podemos cambiar esa palabra. Y nosotros tenemos que estar seguros que esta es la única y exclusiva verdad que existe, su santa palabra. Dice un versículo por allá en los profetas: mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. La versión nuestra dice: fue talado porque le faltó sabiduría. Ellos dejaron la ley, los mandamientos, las ordenanzas, la pusieron a un lado. Y entonces comenzaron a introducir muchas cosas de las cuales cuando vino Jesús los corrigió, los reprendió duramente por eso. Porque ellos anularon muchas cosas porque perdieron el conocimiento de lo más importante, que es la palabra del Señor. Nuestro hermano ministro Mora era muy celoso en esto y por eso él nos decía siempre: no cambiemos la versión original de las Sagradas Escrituras. Mantengamos siempre la versión original, que es la versión de 1909. Porque aún la que se parece más a la nuestra, la versión de 1960, ya tiene varias tergiversaciones. Aquel versículo, por ejemplo, allá en Apocalipsis, que dice: estas son las justificaciones de los santos. Es decir, esa vestidura de lino fino y brillante, dice, son las justificaciones de los santos. ¿Qué dice la versión revisada? Dice: estas son las obras justas de los santos. No es lo mismo la justificación que las obras justas. Porque justificación, el único que nos puede justificar se llama Jesús, por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero cuando dice por la obra justa, entonces quiere decir que mis obras también pueden ser suficientes para salvarme. Y la única obra que nos puede salvar es la fe en Jesús. Pero el que ha recibido a Jesús de corazón tiene que tener buenas obras. Pero las buenas obras no son para salvarnos, sino son parte de nuestra salvación. Es decir, la prueba de que nosotros somos salvos es que tenemos buenas obras. Porque hay mucha gente en el mundo que tiene buenas obras también. Pero ¿podrán las obras salvarlo? Dice: si las obras pueden salvar a alguien y con eso es suficiente, en vano murió Cristo. O sea, ¿por qué iba a venir Cristo a sufrir y a padecer tanto si ya había gente buena que se portaba bien? Entonces, solamente obras buenas no salvan. El único que salva es Jesús. Pero el hombre salvado, la mujer salvada, sí tiene que tener buenas obras. ¿Por qué? Porque usted no puede decir que usted es un hijo de Dios, que usted está salvado y va a tener malas obras, porque sería una contradicción. Pero ya las buenas obras son producto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de que Jesús mora en nuestro corazón. No sé si me entienden, mis hermanos. Es decir, usted no